viendo algunos de los ideas, ¿no? Eh, Conocimientos y tips para que, pues, de una u otra forma, siempre lo he dicho, ¿no? Adquiramos nuevas habilidades, ¿no? Porque de eso se trata cuando uno, digamos, está en este rubro de querer formarse como profesional, ¿no? Y siempre debemos buscar la competitividad porque, pues, no es por nada, pero hoy en día debemos ser competitivos, ¿no? O sea, ha cambiado tanto digámoslo así, el panorama empresarial que debemos ser competitivos, ¿no? Debemos adquirir, yo siempre lo he dicho a mis participantes, alumnos en general, debemos adquirir más habilidades, ¿no? Siempre lo he manifestado de que no basta con el título, ¿no? No basta con el título. Estos cursos cortos, tipo IT que dicta, digamos, es ahí donde realmente se aprende habilidades, ¿no? Habilidades que yo te comentaba en un momento, que también, claro, que pues obviamente hablar de trámite documentario, ¿no? Obviamente también es una habilidad, pero hay habilidades adicionales que también deben ustedes preocuparse en aprender, ¿no? Sobre todo, yo siempre lo voy a recomendar en análisis de datos, ¿no? En realidad es fundamental, o sea, todas las profesiones ahorita en general tienen que saber análisis de datos, así sea recursos humanos, tienes que saber análisis de datos, ¿no? Entonces, mucho más logística, mucho más finanzas, costos y presupuestos. Tienes que saber análisis de datos, ¿de acuerdo? Mínimo Excel avanzado, ¿no? Mínimo, mínimo. Si no sabes Excel avanzado, ya, pues no, o sea, ya estás desfasado. Entonces, es una recomendación que les doy a partir de mi experiencia y trayectoria con la finalidad de que se vuelvan ustedes más competitivos, ¿no? Entonces, es simplemente de ver, digamos, los perfiles que piden, ¿no? Que piden certificado en tal, tal, y no solo eso, sino que tienes que dominar, ¿no? Tienes que dominar, no solo se trata de decir, sí, ya yo tengo el certificado, genial, pero en realidad tienes que dominar, ¿no? Porque es una cosa tener el certificado, pero pues hay que saber. Entonces, vamos a ir compartiendo por acá ya nuestro material. Con este breve comentario, pues iniciamos nosotros todo lo que tiene que ver con trámite documentario, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo acá desde el inicio y ya lo tenemos. A ver, entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema documentos electrónicos y digitales. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro tema para el día de hoy, documentos electrónicos y digitales. Entonces yo en este punto, de esta parte, ¿no? Cuando hablamos de documentos electrónicos y digitales, pues para nadie debe ser novedad, o si no lo saben, pues hoy en día, sobre todo en el sector privado, ¿no? Empresa privada, la mayor parte de los documentos ya se generan de manera digital. Yo les comentaba un caso la clase pasada que me pasó a mí, ¿no? Bueno, no a mí directamente, pero si me quedaba, si me seguía quedando en esa empresa, obviamente me quedaba en el aire porque a partir de la digitalización de los contratos, en este caso yo les hablo de empresas de telefonía celular, ¿de acuerdo? A partir de la digitalización del tema de la biometría, ¿no? Que ya no era necesario firmar, sino con el biométrico nada más, o a veces tenían un lector de firma donde tú firmas y ya está tu firma electrónica. Entonces, ya básicamente el tema del papel desaparece. Sobre todo, repito, en el sector privado, donde obviamente están más a la vanguardia con el tema de la tecnología, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero en el sector público, pues aún, ¿no? Se ve todavía pues gran cantidad de papel, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sector público, este, tú no hablas si no emites un informe o un documento, porque tiene que quedar constancia. Lo que pasa es que en el sector público, al tratar pues con recursos del Estado, todo tiene que estar, digamos, archivado, todo tiene que estar registrado en un papel con autorización. Entonces, pues en vista de eso, los que trabajamos en el sector público, pues nos aseguramos, ¿no? De que todo esté correctamente, digamos, autorizado, no con autorizaciones, y para eso se quiere papel.
Si bien es cierto, yo ahorita les voy a comentar de algunos casos importantes de como para empezar digamos, esta clase. Hay algunos casos importantes de digitalización de documentos en el sector público, por si ustedes a lo mejor no saben, yo les voy a comentar de un caso que me parece muy, muy interesante, que es más, podemos utilizarlo para eh, obtener información y utilizarla a nuestro favor. Yo les voy a hablar del caso del sistema Redatan, ¿de acuerdo? Del INEI, ¿correcto? Redatan del INEI. Básicamente es una base de datos enorme, que ahorita les voy a mostrar cómo funciona, ¿de acuerdo? Y pues básicamente lo que nos permite este Redatan es extraer información de los censos, ¿no? De viviendas sobre todo que se han generado o que se han hecho en nuestro país. El último, pues básicamente el último censo, digamos, de nacional, de referido a la población, vivienda, fue el 2017. ¿No? Y yo ahorita le voy a mostrar cómo funciona esa red TAN, cómo es que el Estado también se preocupa por el tema de la digitalización de la información de los documentos, lo cual, pues obviamente, lo que se busca es que esta información esté disponible para todos, ¿no? Para todos, para sacarle el mejor provecho. Correcto, entonces para eso les voy a mostrar cómo ustedes, a partir de la digitalización que se ha generado, obviamente aquí en el tema este, de, de INEI, digamos, funciona este punto. Miren, vamos a ver. INEI. Entramos acá a INEI directamente. Ya, van ustedes acá a esta parte. Correcto. Si es que no se ve la pantalla, me comunican, ¿ya? Me comunican. A ver, aquí vamos a ir pues directamente acá a ver el portal estadístico. Y ya, ahí estamos en la plataforma principal del INEI. Nos vamos a ir acá donde dice sistema de consultas. Ya para que vean, repito, un ejemplo de digitalización de información. Muy interesante. Van a ir, acá hay varios sistemas, ¿ah? Pero el que nos interesa en este momento es este de acá. El sistema de consulta de base de datos Redatan. ¿De acuerdo? Es un software, básicamente. Entonces, entramos acá, damos clic, ingresamos. Y miren cómo nosotros podemos sacarle provecho. Por ejemplo, vamos a ir por acá donde dice estadísticas generales, frecuencias. Vámonos para mostrar un ejemplo, preguntas de población. Preguntas de población. Entonces aquí nos aparece una pantalla, una ventana para poder y decirle, ¿no? Al INEI, a este sistema Redatan, qué información queremos que nos brinde. Miren, por ejemplo, aquí digamos esto, lo eliminamos para que nos salga qué información queremos. Por ejemplo, queremos conocer la edad, ¿no? La cantidad de personas por sexo, edad en años, rango de edades de 3 a 24 años, población de 15 años, población según ciclo de vida. Están todas las preguntas básicamente que vienen en la ficha del censo. O sea, aquí básicamente está lo que usted quiera saber. Por ejemplo, población afiliada al SIS, al Seguro Integral de Salud, población afiliada, si usted quiere saber cuántas personas están afiliadas a de salud, aquí lo puede ver, ¿no? Personas con discapacidad, también puede ver usted cuántas personas hay con discapacidad. Ahora dirán, profesor, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, le sirve básicamente, yo lo utilizo principalmente estos datos, porque uno hablemoslo así de habilidades, ¿no? Ya que estamos hablando de habilidades, porque uno de mis otros campos es el tema de finanzas, ¿no? Planes financieros, ¿no? De mis otros, digamos, trabajos o habilidades, llamémoslo así, es elaborar planes financieros, planes de negocios, proyectos de mejora, ¿no? Asesor de tesis en ese rubro. Entonces, yo particularmente esta información la utilizo para elaborar o hacer estudios de mercado, ¿ya? Y les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, yo quiero saber, nos centramos acá, edad en años. Yo quiero, por ejemplo, saber la población, ¿de acuerdo? De un determinado distrito, ¿correcto? De un determinado distrito, imaginémonos no sé, ¿no? A ver, no yo soy de Piura, pongamos de Piura. Yo quiero conocer, ahí está, ¿no? La edad en años, ahí está, edad en años,
de los distritos del departamento de Piura. ¿De acuerdo? Acá en esta opción de ponderado de población le ponemos población total, siempre, porque a veces no se logra censar a toda la población, se recomienda colocar ahí población total. El universo, ahí sí le coloco, ahí no, ninguna opción. Acá sí casos y filtro acá ninguno. ¿De acuerdo? Para que me tome la población en rural y urbano. Entonces yo ya con esta selección, como yo les dije, es tan valiosa tener la información de manera digital que básicamente acá me va a permitir conocer por distrito cuántas personas habitan. Por ejemplo, damos a ejecutar, ¿no? Ya tenemos ahí todos los filtros seleccionados y damos a ejecutar. Esperamos un momento y miren lo que nos va a arrojar esta base de datos. Esto es información, ¿de acuerdo? Miren, ahí está. Me arroja, por ejemplo, ahí está, ¿no? Distrito de Piura. ¿Cuántas personas hay? Inclusive me da por cuántas personas hay de 0 años, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años. Entonces, es información que yo particularmente lo utilizo, como les dije, para hacer estudios de mercado, para luego hacer planes financieros y evaluar de cierto modo si un proyecto o un plan de negocio es rentable o no es rentable, o si se recomienda ejecutar o no. Entonces, yo básicamente lo utilizo para ello. Ahí está, por ejemplo, Piura. Y no solamente me da de Piura, distrito de Piura, de ejemplo, de todos los distritos de Piura, de Castilla, por ejemplo, ahí está, ¿no? Que es otro distrito de Piura, porque realmente no conozcan. Otro distrito de Piura, Catacaos. También ahí de los distritos de Piura, básicamente me arroja la información de esta manera, Curamori, y así sucesivamente. Pero dirán, profesor, pero está bien, ¿no? Interesante la información, pero si estuviera en Excel mucho mejor, ¿no? Claro, obviamente, usted se va al final y aquí usted va a poder descargar esta base de datos en Excel. Puede descargarlo en PDF o puede descargarlo en Excel. Obviamente nosotros, para nuestro interés y mayor uso, facilidad, vamos a descargarlo en formato de Excel, ¿no? Rápido lo baja, también va a depender de su equipo, ¿no? De acuerdo, si tiene un equipo rápido, pues va a ser mucho más rápido el tema de la información que la va a descargar, ¿no? Entonces, esperamos un momento y ya tenemos la información en Excel. ¿Se dan cuenta? Ahí está, de todos los distritos en una hoja de cálculo. Y si la tenemos en una hoja de cálculo, ya podemos hacer magia, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Con esta información digital que hemos extraído de este portal, yo, por ejemplo, digo, bueno, estoy haciendo un estudio de mercado y mi mercado objetivo, básicamente hablemos de mercado objetivo, ¿ya? Mercado para mostrarles cómo podemos utilizarla. Mi mercado objetivo son, por ejemplo, personas del distrito de Piura, ¿no? Eh, entre los 18, pongamos, ¿no? 18, pongámoslo acá para que sea mejor. Entre los 18, imaginémonos, y 35 años. Obviamente va a depender del tipo de negocio que ustedes quieran hacer, ¿no? Entonces, con esto yo básicamente lo que hago es extraer, ¿no? Lo puedo hacer de esta manera o puedo utilizar otra fórmula, pero bueno, utilizamos esta la más fácil. Extraer la población de 18 a 35 años. Entonces vamos acá, ¿no? 18, ¿dónde empieza? Acá. Ok. Y pues básicamente arrastramos, ¿no? Hasta los 35, 35 años. Bien, acá nos debe haber arrojado, ahí está, ¿no? Entonces, yo ya extraje una información muy importante de manera muy puntual, en este caso para hacer un estudio de mercado, y he determinado que la población en el distrito de Piura entre 18 y 35 años es de 50.000 personas, ¿no? 50.004 personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el poder de la información digital. Eso no pasara si a lo mejor tuviéramos que ir a consultar en una base de datos física en las instituciones del INEI, ¿no? Imposible. Pero con esto, ustedes tienen básicamente aquí, en lo que es INEI, un portal muy, muy interesante. Y no solamente te da esos tipos de sistemas, ¿ah? O sea, te da otros sistemas, por ejemplo, podríamos
revisar otro sistema que siempre me ha parecido interesante, que es el que está por acá. Este, Sistema de Información Geográfica para Emprendedores. No, recuerden que yo siempre también recomiendo, pues obviamente cuando uno estudia, ya se los comentaba yo, hay que verlo como un emprendimiento, ¿no? Nuestro estudio, pero también a veces, si hay la posibilidad de emprender, pues a buena hora, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta información digital para poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, este sistema de información geográfica para emprendedores que también nos los da este INEI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática del país. Por ejemplo, queremos nosotros conocer, bueno, hablemos siempre de, más me ubico en Piura, obviamente, ¿de acuerdo? Seleccionamos el distrito mismo de Piura. Incluso aquí podemos nosotros colocar lo que es una avenida, ¿no? Podemos colocar, por ejemplo, la avenida Grau, que es la más conocida, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay que acercar un poco más, nos dice, ¿no? Ahí está. Y básicamente lo que queremos conocer, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Qué negocios hay, digamos, si yo quiero conocer, por ejemplo, qué negocios hay en esta avenida Grau para hacer como un estudio de mi competencia, ¿no? Para estudiar a mi competencia. ¿Dónde están ubicados? Por ejemplo, a ver si yo quiero montar un negocio, no sé, pues no hablemos de, a ver, algo más común, bueno, bodega, casinos. Hablemos de casinos, ¿no? Entonces yo digo, selecciono casinos y básicamente lo que me va a arrojar es todo, digamos, lo relacionado a los casinos que existen en este lugar. Esperen un segundito, hay que sacarlo un poco más para que nos pueda brindar la información. A ver, ahí. A ver, segmentación de mercado acá, la población también le podemos agregar, ¿de acuerdo? Podemos agregar inclusive la población y algunos sitios de referencia, ¿no? Para, de cierto modo, conocer nosotros, en este caso, áreas verdes, de cuántas personas básicamente existen en ese lapso. Entonces, con esto, lo que me permite es básicamente, vamos a ver por acá, falta agregar un dato más, ubicación acá, que se queda todo bien, sí, buscar. Y ahí está, por ejemplo. Entonces, básicamente, aquí yo puedo ver, en este caso, los puntos rojos, ¿no? Los puntos rojos donde ha marcado, básicamente me indica que hay casinos en este lugar, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Los puntos rojos básicamente significa que en esta lapso, en la avenida Grau, podemos acercar un poco más, ¿no? Aquí es justamente donde se encuentran los casinos, ¿no? Y ahí justamente está Safaris, es uno de los casinos más conocidos en Piura. Entonces me permite ver básicamente los casinos o negocios que yo, dependiendo de acá qué negocio marque, ¿de acuerdo? Para poder conocer básicamente la ubicación de estos lugares y poder tomar mejores decisiones. Porque con información nosotros podemos tomar mejores decisiones. Para eso justamente, digamos, es este tipo de herramientas de información digital que le podríamos sacar muchísimo provecho. ¿De acuerdo? Entonces, se lo recomiendo muchísimo esta herramienta de sistema de información geográfica para emprendedores y por supuesto, ¿no? Se lo recomiendo también muchísimo para hacer algún estudio de mercado o conocer cualquier dato referido al Perú, ¿de acuerdo? El sistema de consulta de datos Redatan, en este caso del 2017. Si bien es cierto, está pues un poquito ya pasado, ¿no? Ya son básicamente 7 años, pero me imagino que estaremos próximos a un nuevo censo nacional, ¿no? Entonces, información que les puede servir. Información digital, pues justamente ese es el tema, ¿de acuerdo? Que está a nuestro servicio. Simplemente es el tema de conocer. Otra página muy interesante que les quiero mostrar por si ustedes están en el tema de comercio internacional, CISEX. No sé si habrán escuchado ustedes CISEX, pero CISEX es una plataforma en realidad muy potente, ¿no? Y básicamente es una plataforma del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Estado, auspiciada por PROMPerú. Miren, el tema de CISEX ha dado un giro importantísimo en el manejo de sus datos. Miren, por ejemplo, si nosotros queremos conocer qué productos, a lo mejor son los que
conocer las estadísticas de los productos que se exportan, ¿no? Vamos acá donde dice inteligencia para exportar, colocamos productos y nos vamos por acá, clic para ingresar al dashboard. Y miren, este icono se les hace conocido o no? Este icono que está cargando, este icono que aparece acá, ¿qué es? Power BI, ¿sí o no? Power BI. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el INEI, perdón, en este caso el Estado, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también, o sea, está dando un giro importante a, a que la información sea más accesible para todos. En este caso, ya no utiliza de repente una base de datos de Excel común, ¿no? Sino que en este caso ya está utilizando programas de análisis de datos más sofisticados como Power BI, porque la información cada día migra a ese tipo de software o de sistema, como lo quieran llamar. Por ejemplo, aquí, si yo quiero conocer, a ver, productos conocidos en Piura que se exportan es el mango, más conocido, ¿no? Por ejemplo, coloco acá mango, bueno, en este caso serán mangos y mangostones frescos, seleccionamos y me va a arrojar toda la información correspondiente al tema de la producción y exportación de mango. Vamos aquí, por ejemplo, a precio FOB, ¿no? Es un Incoterm FOB y me arroja cuántos miles de toneladas o cuántos millones de soles se exportan de mango al año, ¿no? Por ejemplo, aquí me da, para tener una idea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los mercados destino principales, ¿no? De Perú al mundo. Por ejemplo, está Países Bajos, que es Holanda, ¿no? Está Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Países Bajos, el 2023, básicamente ha consumido o ha importado 76 millones de dólares en en tema de fruta de mango. Estados Unidos también está en 76 millones de dólares, es lo que ha exportado el año pasado, es lo que ha importado, en este caso el año pasado, ¿no? Corea del Sur está en tercer lugar con, en este caso, 16 millones de dólares, precio FOB. Entonces, es información que también, de cierto modo, si tú estudias comercio exterior, te puede servir, o negocios internacionales, te puede servir para tener información a la mano y poder tomar mejores decisiones. O si quieres montar un negocio para exportar mango, pues por lo menos aquí ya tú te dices, ¿no? ¿A dónde voy a exportar? Pues obviamente la historia nos dice, o las estadísticas nos dicen que los principales consumidores de mango es Holanda y Estados Unidos. No significa pues que ahí tienes que más o menos dirigirte, ¿no? ¿Qué es eso? Información digital. ¿Se dan cuenta? El poder de la información digital, ahí está, en análisis de datos. ¿Correcto? Entonces, para que usted tenga una idea de acuerdo de lo que es la información digital, en este caso específicamente de datos. Es más, si usted quiere saber, le damos un poquito más acá, le ampliamos un poquito más para que puedan ver. Si queremos, por ejemplo, ver cuáles son las principales empresas que exportan mango, aquí las tenemos. Shushin Sport, Camposol, Dominus. Esas tres sí las he escuchado, para ser sincero. Las demás, Yuma, no lo he escuchado. Por acá, bueno, las tres primeras que están, esas sí, siempre son más conocidas o bueno, se escucha siempre. ¿De acuerdo? Ahí está. Principales empresas que exportan fruta, en este caso el mango. ¿Correcto? Entonces, ahí está información relevante para que usted pueda tener. No solamente tienen valor FOB, sino cuando dice peso neto también tenemos la información en toneladas. ¿Cuántas toneladas se han venido exportando básicamente? No, claro está que después de la pandemia, pues obviamente ha caído, ¿no? Ha caído la exportación de mango y se puede reflejar en estos indicadores, ¿no? Claramente, claramente, ¿no? Y también esta curva nos muestra de que, por ejemplo, pues el mango es de temporada, ¿no? Es temporada estacional, ¿no? Básicamente noviembre a marzo. Bueno, salvo este año que no ha habido mucho mango, ¿no? Pero en general esa es la estadística. Entonces, listo. Esa es una muestra y obviamente no quería dejar de compartirles de, de la importancia de la información digital, ¿no? Y que justamente ese es nuestro tema el día de hoy, ¿correcto? Entonces, jóvenes, por ahí pasa el mensaje de esta primera parte de saberes previos, si conocen algún sistema de manejo de datos que nos pueda servir o ser útil. Hay muchos más, por supuesto,
¿de acuerdo? Hay muchos más, pero yo les he mostrado básicamente tres, ¿no? Para que usted más o menos tenga idea de este tipo de información que existe y obviamente ya usted verá cómo le saca el mejor provecho. Muy bien, entonces, dicho esto, pues vamos a ir ya definiendo algunos conceptos, ¿de acuerdo? Algunos conceptos de nuestro tema para el día de hoy. Bueno, primero que nada, pues ya vimos con un ejemplo qué es un documento electrónico, ¿no? O un documento digital. Pero más adelante vamos nosotros a explicar la diferencia. En este caso, vamos a hablar de firma digital y firma electrónica, ¿de acuerdo? Así que es también un tema muy interesante para tenerlo muy en cuenta. Pero en esta ocasión vamos definiendo, ¿no? Documento electrónico, pues, perdón, ¿no? Los documentos electrónicos y digitales son representaciones virtuales. Justamente lo que acabamos de ver, ¿sí o no? Eso es documento electrónico digital, información, ¿no? Representaciones virtuales que pueden estar en diferentes presentaciones, ¿no? Puede ser en programas de Microsoft, ¿no? Excel, PowerPoint, ¿no? O como lo que acabamos de ver, ¿no? Power BI, por ejemplo, ¿no? O base de datos. ¿Se dan cuenta? Esos básicamente son documentos electrónicos y digitales. Y que claro, esos documentos digitales han reemplazado pues en gran medida a los documentos en papel. Un ejemplo de esto para que lo entiendan y me traslado un poco al sector público, ¿de acuerdo? El sector público, de cierto modo, sí ha mejorado el tema de que ha reemplazado un poco el tema del papel por lo digital, pero no tanto. Y uno de los casos bueno, creo que es importante mencionar es en los procesos de selección, ¿no? El Estado, pues básicamente tiene o cuenta con, más o menos les muestro para mostrarles el ejemplo, ¿ya? Cuenta con lo que es el SEACE, ¿no? El SEACE es básicamente un portal, ¿no? Que me permite, ¿no? Este portal me permite, pues básicamente a la entidad poder, de cierto modo, convocar sus procesos de selección, eh, eliminando un poco el papel. Por ejemplo, ¿no? Eh, Antes era normal que las presentaciones de las ofertas de los postores de un proceso de selección, pues vayan a las oficinas de la entidad y presenten su oferta, ¿no? En un sobre sellado, foliado, de manera física. Presentar era su oferta de manera presencial, ¿no? Todo el volumen de documentos que tenían que presentar, ¿de acuerdo? Pero eso cambió, perdón, me he gripado un poco. Eso cambió a partir de la implementación del SEACE, porque por ejemplo hoy en día con este sistema, todas las empresas que quieran postular tienen que hacerlo a través de justamente del SEACE, ¿de acuerdo? Y aquí es donde van a presentar sus ofertas, van a presentar las consultas y observaciones, principalmente, y principalmente eso. También, por ejemplo, por estos medios van a ver el expediente de contratación, ¿no? Van a ver el expediente técnico si es una obra. Entonces, se ahorra de cierto modo, digamos, el tema del papel. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de digitalización. Claro está que para digitalizar estos documentos, en este caso se tiene que escanear, ¿no? Todo escaneado en PDF, ¿no? También es una tarea, en realidad, una tarea que si no tienes los equipos necesarios, una tarea ardua, ¿no? Yo les comento porque pues también he trabajado en ese rubro de logística en el Estado, netamente, y obviamente si no cuentas con los equipos para escanear, pues en realidad se vuelve un trabajo arduo, ¿no? Entonces, es así como podemos mencionar algunos de los ejemplos de digitalización, en este caso, en el sector público, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, más o menos para que usted tenga conocimiento de aquello. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. A eso hace referencia, ¿no? Representaciones virtuales
que eliminan en gran medida el papel. Bueno, obviamente no se caracterizan por ser generados, almacenados, procesados y transmitidos en formato electrónico. Los documentos digitales abarcan una amplia gama desde archivos de texto simples hasta documentos complejos que pueden contener gráficos, multimedia, firmas electrónicas. ¿Qué más? La importancia en la era digital. Y claro está, y nosotros ya lo habíamos comentado, que a partir de la digitalización, pues nos permite una mejor, organización de los documentos, valga la redundancia, ¿no? Si nosotros tenemos clasificados los documentos, pues nos va a permitir trabajar con mayor rapidez, ¿no? Nos va a permitir ser más eficientes en nuestro trabajo y sobre todo nos va a permitir justificar las acciones de nuestras tareas diarias que podamos hacer, ¿no? Por eso ahí está, documentos electrónicos ofrecen eficiencia, ya lo vieron ustedes con los ejemplos que hemos visto. Accesibilidad, todo el mundo tiene acceso, salvo que sea restringido. Flexibilidad, porque lo podemos utilizar esa información, esos datos, como ya vimos en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo de reporte, sea, podemos utilizar los datos, la información para lo que queramos. Eso es flexibilidad. Esa es la ventaja del tema de los documentos digitales, mostrando aquí algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que destaca es la agilidad, ¿no? Para compartir, buscar y manipular datos. ¿No? Por ejemplo, para los que siempre me gusta pues un poco ir contextualizando con ejemplos, para los que no estuvieron, a lo mejor en la primera clase, yo les hablaba que normalmente las instituciones, para justamente ser más ágiles en la búsqueda de sus documentos o en ordenar sus documentos o en tener de manera ordenada sus documentos, existe un programa como SharePoint, que les voy a enseñar en la última clase, cómo funciona, cómo podríamos nosotros utilizar esta herramienta de SharePoint para poder organizar nuestros documentos. Por ejemplo, una muestra de ello es esto, ¿no? Les muestro, por ejemplo, acá un curso, básicamente hablemos de manufactura esbelta. Aquí, por ejemplo, si entramos a este portal que se ha creado, encontramos, por ejemplo, como una página web, ¿no? En este tipo de software, por ejemplo, contenido documental, ¿no? Por ejemplo, ahí están todos los documentos que completan el curso. Contenido multimedia, si es que se tiene, digamos, algunos videos, como, bueno, en este caso no hay videos, ¿no? Páginas relacionadas. Entonces, esto me permite, digamos, el tema de la digitalización y las empresas lo tienen que tener, ¿de acuerdo? Para poder ser más rápidas, para poder ofrecer un mejor servicio principalmente. Entonces, más o menos para que también usted vaya contextualizando de qué estamos hablando cuando hablamos de la era digital, ¿no? ¿De acuerdo? No solo está relacionado a los teléfonos, no, está asociado en realidad a muchísimas herramientas que existen para poder nosotros gestionar, en este caso, los documentos que genera una organización. ¿Correcto? Entonces, más o menos para que usted vaya viendo, para que vaya contextualizando, le muestro así esos pantallazos rápidos para que pues entienda mejor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Algunas características de documentos electrónicos, pues estos básicamente son auténticos, ¿no? Pues nos da un ejemplo, imaginemos una transacción comercial en la que la autenticidad de un contrato digital es crucial para la validez legal, ¿no? O un certificado digital emitido por una entidad confiable garantizará la autenticidad de las partes involucradas, ¿no? Básicamente, una principal característica de un documento electrónico es que básicamente tiene que representar o dar o generar autenticidad. ¿Qué más? Debe ser íntegro, esto ya lo vimos también de cierto modo en la clase pasada, ¿no? Protección contra alteraciones no autorizadas en el contenido del documento. Por ejemplo, yo les muestro acá, ¿no? Por ejemplo, aquí en este tipo de información, yo puedo restringir quién quiero que vea esta información, a quién le doy acceso, ¿correcto? A eso se refiere cuando habla de integridad y de que si, por ejemplo, alguien lo modifica, yo puedo ver quién lo modificó, en este caso, si es que pertenece a mi equipo. Entonces, esa es la ventaja de la era de la digitalización, ¿de acuerdo? Y por eso habla de que una de las características en este caso es la integridad, ¿de acuerdo? En este caso, pues las este, 3 o C, característica número 3, el no repudio. ¿Qué quiere decir no repudio? Que en este caso
Imaginémonos un ejemplo para que lo entiendan, ¿no? Un ejemplito aquí pequeñito. Por ejemplo, si alguien aquí me modificase o eliminara alguna información, algún documento, yo puedo ver quién digamos, hizo ese cambio. Entonces, no repudio significa que queda en este caso, cuando hablamos de digitalización, queda evidencia de quién hizo tal o cual cosa. Por lo tanto, no te puedes negar. A eso se refiere el no repudio. Y asociándolo al tema de las firmas electrónicas, mire lo que dice. La característica de no repudio evita que las partes nieguen la creación o recepción del documento. Es decir, no se puede negar porque queda evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las firmas electrónicas avanzadas son esenciales para lograr esto. ¿Qué más? Confidencialidad, otra característica, ¿no? Ya lo dijimos, la confidencialidad pues obviamente es clave. Tú vas a compartir la información con las personas que deseas, con las personas que quieras trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente cuando hablamos de confidencialidad siempre hay información sensible, ¿no? Que es necesario pues obviamente resguardarla, cuidarla y en este caso creando accesos restringidos para personas que no están autorizadas. Bien, tipo de documentos electrónicos, ténganlo en cuenta siempre. Documentos escaneados, que es lo más común que un poco les he comentado, ¿no? Documentos escaneados. ¿No? Por ejemplo, un documento escaneado, pues básicamente es esto. Para seguir con el ejemplo, este es un documento escaneado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este es un documento escaneado. Aunque ni tanto, ¿ah? Porque, por ejemplo, nos habla del segundo tipo, que es documento nativo digital. Y estos son documentos creados originalmente en forma digital. Por ejemplo, retrocedemos un poco. ¿A qué se refiere nativo digital? A ver, ¿cómo les puedo mostrar aquí un ejemplo? Vámonos acá al inicio. Un documento netamente digital se refiere, por ejemplo, a esto, ¿no? Es decir, que ha creado digitalmente. Por ejemplo, si yo abro aquí un Word o un Excel directamente o un PowerPoint, significa que es un documento creado digitalmente porque lo estoy creando aquí, nativo digital, o sea, lo estoy creando aquí. De acuerdo, en este caso, pues hablemos de si, por ejemplo, queramos crear un libro en blanco, pues me arroja para crear justamente ese documento nativo digital, es decir, se creó aquí. ¿De acuerdo? A eso se refiere cuando dice eh, documento nativo digital, que se ha creado básicamente aquí, ¿no? Para que más o menos, que obviamente demora un poquito, ¿no? Un poquito pesadito el programa, pero ahí está, por ejemplo, ya apareciendo Excel, ¿no? En este caso hablemos de en SharePoint. ¿De acuerdo? Listo, entonces, ¿qué más tenemos por acá? A ver, listo. Documentos es un documento nativo digital. Tenemos también el tema de las firmas electrónicas, ¿de acuerdo? Básicamente una firma electrónica me permite validar la autenticidad y el acuerdo en documentos digitales. Ya les voy a explicar un poco más a fondo de aquí más adelante. ¿Por qué? Porque las firmas electrónicas están normadas, ¿de acuerdo? Existe una ley, existe una norma para el tema de las firmas electrónicas, ¿de acuerdo? También un documento electrónico son los correos electrónicos como documentos. Es muy común que si usted ingresa a trabajar en una empresa mediana para arriba, o es más, de repente una pequeña empresa, ¿no? Tengan sus correos corporativos, ¿no? Por lo tanto, el correo electrónico, digamos, el correo electrónico se convierte en un documento, ¿no? Y yo se lo sugiero como experiencia que, por ejemplo, cuando usted quiera pedir una autorización, imaginémonos que está trabajando usted en el área de logística en una empresa, usted de cierto modo tiene que validar que esa información, digamos, por ejemplo, ¿no? De que alguien le autorizó a hacer esa compra o de que existe ese requerimiento para hacer esa compra. Por lo menos que le haga por correo electrónico, ¿no? Porque el correo electrónico en las organizaciones representa en realidad un documento por el cual usted puede sustentar una acción que usted hizo. ¿Por qué lo hizo? Pues disculpe, señor gerente, aquí está el correo donde se me autorizó a hacer dicha compra. Ah, perfecto. Por lo tanto, es importante, recuerden, si ya están trabajando o van a empezar a trabajar, el tema de los correos electrónicos son claves para sustentar las acciones en tu trabajo y evitar
futuros malentendidos en un mediano plazo. Porque siempre nos falta el que dice, yo no te autoricé. ¿O quién? Yo no te dije. Ah, no, señor, momentito, revise su correo, ahí está, usted me dijo, me autorizó. Ah, ok. ¿Entienden? Entonces, los correos electrónicos son la clave para poder justificar tu trabajo. Acuérdense. Yo les comento por experiencia. ¿Listo? Muy bien, entonces, como estamos hablando de documentos electrónicos o digitales, pues necesariamente, como ya les dije, vamos a hablar de la firma electrónica avanzada y de la firma electrónica simple, de acuerdo al marco legal en el Perú. ¿Correcto? Las firmas electrónicas, para que tengan validez, claramente tienen que estar regidas en un marco legal. Para eso tenemos la ley número 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales. Esta ley en el Perú, ¿de acuerdo? Pues básicamente regula la utilización de la firma electrónica. Es decir, cuando dice regula, pues establece las pautas para que esta firma electrónica tenga validez legal, ¿no? Para que sea válida. Entonces, ahí está justamente, ¿no? Reconociéndola con la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita, es decir, la firma física a mano, ¿no? Obviamente, para que eso se cumpla, tiene que cumplir, pues, requisitos establecidos en la norma. Además, ¿no? Existe otro decreto, el decreto supremo número 052-2008 de la PCM, ¿no? Donde básicamente este decreto lo que hace es aprobar el reglamento de esta ley, porque ustedes tienen que saber una cosa, conocimiento básico de leyes y reglamentos. Toda ley, toda ley tiene que ir, digamos, acompañada de su reglamento, ¿no? La ley es como que el aspecto general, ¿no? Y el reglamento ya es, digamos, las pautas específicas de cómo vas a aplicar esa ley. Por eso, acuérdense, toda ley, por lo general, va a ir acompañada de su reglamento. Por eso, en el 2008, se crea, mediante el decreto supremo número 051 en 2008, se crea el reglamento de esta ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales. Y básicamente es donde se establece las condiciones, procedimientos para el uso de las firmas electrónicas. Inclusive, establece diferencias entre firma electrónica simple y firma electrónica avanzada, ¿no? Obviamente, la firma electrónica avanzada ofrece mayores garantías de seguridad. ¿Correcto? Hasta aquí, recuerden, en el Perú está la firma electrónica avanzada y firma electrónica simple, pues obviamente está regulado por ley. ¿Correcto? Muy bien. Pero también existen algunas leyes, de cierto modo, pues locales o que complementan, ¿no? El tema de la firma electrónica. Tenemos la ley número 29733, que es la ley de protección de datos personales. Esta ley básicamente, pues, aprobado mediante el decreto supremo 003-2013 por el Ministerio de Justicia, regulan el tratamiento de datos personales en medios electrónicos. Por eso usted cuando siempre le envían un correo o quiere aceptar algo, siempre le dicen, ¿no? Protección de datos personales. Ya, justamente hace a esta ley, ¿no? Y básicamente, si usted acepta, significa que está autorizando, ¿no? Para el tratamiento de sus datos personales. ¿Por qué? Porque existe una ley que prohíbe, básicamente, eso que se debe hacer, digamos, a cierto nivel. Y también existe una ley que es muy interesante y que en realidad la debe conocer todo ciudadano peruano, que es la ley número 27444, que es la ley de procedimiento. Si bien es cierto, nos dice esta ley, no especifica de documentos electrónicos, pues establece de cierto modo disposiciones sobre la validez de notificación de documentos y procedimientos administrativos realizados electrónicamente. Básicamente, en esta ley de procedimiento administrativo general se establecen plazos, acciones de cómo se debe proceder ante una entidad. Recuerden que esta ley, pues para que realmente sea efectiva, debe estar acompañada por el texto único de procedimiento administrativo de cada entidad, que es el TUPA. ¿Ok? Casuística para más o menos entender todo este tema, ¿no?
implementación de la firma electrónica. Nos dice, una empresa peruana decide implementar la firma electrónica avanzada para agilizar la firma de contratos con proveedores y clientes. Para ello, asocia con un proveedor de servicios la certificación reconocido por el INDECOPI, asegurando que las firmas electrónicas utilizadas cumplan con la legislación peruana. Este cambio permite a la empresa reducir tiempo de espera, costos asociados a la firma y envío de documentos físicos. Básicamente, lo que nos está diciendo es que en este caso la firma electrónica le permite una mayor rapidez en los procedimientos administrativos de esta empresa. ¿De acuerdo? Dos, ahorra costos y sobre todo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la ventaja de la digitalización principalmente. Ya vamos a ver cómo se implementa el tema de la firma electrónica más adelante. ¿Qué más? Tenemos caso 3. Y si en un litigio comercial una de las partes presenta como prueba un contrato firmado electrónicamente, la otra parte cuestiona la validez de este documento. El tribunal, apoyándose en la ley que hemos visto anteriormente, la 27269 y su reglamento, determina que la firma electrónica utilizada es una firma avanzada. Y si es avanzada, tiene validez legal. En este caso, pues, cumpliendo con todos los requisitos legales, ¿no? Y por lo tanto, declara la validez del documento como prueba. Si hubiese sido una firma electrónica simple, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, es la que yo puedo pegar ahorita aquí en este documento de, digamos, como imagen, simple, ¿no? No tiene validez legal esa firma, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí, por ejemplo, en este documento mi firma que he escaneado y la pego acá, no tiene validez legal esa firma. Para que sea legal, tienes que haber firmado a través de un software que ya vamos a explicar más adelante, que básicamente te lo autoriza actualmente el INEI. Ya, el INEI es básicamente quien, obviamente, con la autorización de Indecopy, es quien te da el certificado digital para que puedas firmar electrónicamente o digitalmente. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ver más adelante ese punto. ¿Correcto? Entonces, ahí está, digamos, esta casuística, ¿no? Si es firma electrónica avanzada, pues tiene validez legal. Si fuera firma simplemente copy y pega en un documento, no tiene validez, ¿no? Porque se supone que cualquiera pudo haberlo pegado y todo un tema, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Qué otro tema tenemos por acá? Herramientas y tecnologías para la gestión de documentos electrónicos. Bueno, hoy en día, como ya vimos, y por eso hice de entrada esos ejemplos, perdón, chicos, un poquito tenemos el tema de la... Muy bien, jóvenes, mil disculpas, ya, sino que estamos un poquito resfriados, ¿ya? Muy bien, entonces, yo les decía, pues, que actualmente existen un sinnúmero de herramientas y tecnologías para la gestión de documentos electrónicos. Uno de ellos es SharePoint, que yo les mostraba, ¿de acuerdo? Donde yo puedo crear carpetas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, establecer acceso restringido a las personas que yo quiero que tengan acceso. Entonces, por ejemplo, también está, pues, básicamente OneDrive, ¿no? El más conocido de Gmail, ¿no? Entonces, también es, digamos que es otra herramienta, de cierto modo, para el tema de, este, de gestión de documentos. Pero miren, ya que estamos hablando de gestión de documentos, yo les quiero mostrar que también podríamos utilizar Excel
para gestionar nuestros documentos, ¿no? Excel es una herramienta muy conocida por todos en realidad. Entonces yo podría utilizar también Excel y este es uno de los aspectos que les voy a enseñar en la última clase, cómo armar un formulario o un registro de documentos para poder gestionar mis informes, mis cartas, mis documentos en general. Por ejemplo, les voy a enseñar a crear este formulario semiautomático, digamos, ¿no? Semiautomático, ¿no? Básicamente está creado con macros y algo de tablas dinámicas y que les va a permitir acá, por ejemplo, ingresar el tipo de documento, por ejemplo, si es un informe, una carta, una resolución, un memorándum, un oficio, aquí pueden agregar ustedes los documentos que quieran, dependiendo de los que tenga su institución u organización, y les voy a enseñar a crear, ¿no? Este tipo de archivos o de base de datos, ¿no? Para que puedan ustedes registrarlos de manera automática, ¿no? Una plantilla que les puede servir, ¿no? Para gestionar sus documentos. Y eso es justamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Sistema de gestión de documentos electrónicos digitales. Bueno, en este caso, pues nos habla de plataformas, ¿no? Que permiten a las organizaciones centralizar, gestionar y rastrear documentos. Y justamente es esto, ¿no? Es esto, por ejemplo, es esto, volviendo acá a SharePoint, que también les voy a dar una, este, una introducción al final como último tema, ¿no? De cómo crear este tipo de páginas en SharePoint. Entonces, todo eso les va a permitir a ustedes, pues claramente, crear herramientas, ¿no? Para el tema de la gestión de documentos, ¿no? Y ahí justamente está, ¿no? Herramientas de ejemplo, SharePoint, utilizado para la colaboración en equipo, gestión de contenido y como sistema de registro. Google Drive, lo que todo el mundo conoce, Google Drive, ¿no? ¿De acuerdo? Ofrece almacenamiento en la nube, compartición de archivos y colaboración en documentos. Correcto, entonces, para que más o menos tengan en cuenta cuáles son esas herramientas digitales que podríamos utilizar para la gestión de los documentos. Casuística. Dice, por ejemplo, ¿no? Una firma de consultoría implementa SharePoint para mejorar el acceso a recursos compartidos, facilitando la colaboración en proyectos y la gestión de la documentación de clientes, lo cual resulta en una mejora significativa en la productividad y en la seguridad de la información. Con lo que te he explicado de SharePoint, claro está de que te permite un trabajo colaborativo, establecer accesos a las personas o clientes que tú creas necesario, y claro está que eso te va a dar una mayor productividad, ¿de acuerdo? Y sobre todo, seguridad de la información, ¿correcto? Seguridad que es lo más importante. Eh, bueno, en este caso es necesario también hablar de herramientas de firma electrónica, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas existen para el tema de la firma electrónica? Miren, normalmente hoy en día, sobre todo en el sector público, el tema de presupuesto o pagos, ¿no? Que hace las municipalidades, ya no es como antes, que de repente manejaba chequera, ¿no? Todo con cheque. Cuando ibas al alcalde, hágame un cheque por este servicio, ¿no? No, ya no existe eso, ya. Hoy en día, en el Estado, en la municipalidad, sobre todo y en general, todos los pagos, por ejemplo, que se van a realizar, se firman de manera electrónica. Firma básicamente el jefe de logística o abastecimiento. Firma obviamente el gerente general. Firma obviamente el jefe de presupuesto. Y para girar en la última etapa, se vuelve a firmar. Y para eso existen herramientas, ¿de acuerdo? En otras palabras, existen softwares. Si tú quieres firmar de manera electrónica, pues tendrás que instalarte un software, ¿de acuerdo? Y también tendrás que tener tu certificado digital. Y obviamente tendrás que tener tu DNI electrónico. Eso es lo mínimo que necesitas para firmar electrónicamente. Bueno, y aquí nos da como unos ejemplos.
DocuSign y Adobe Sign, pues básicamente ofrecen el servicio, ¿no? Para firmas electrónicas. ¿De acuerdo? Eh, bueno, como para tratar de contextualizar esto de las herramientas de firma digital, una agencia inmobiliaria comienza a utilizar DocuSign, ¿no? Para agilizar el proceso de firma de contratos de arrendamiento, reduciendo el tiempo de cierre de acuerdos y mejorando la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque la firma digital la puedo hacer desde aquí, de mi computador, siempre y cuando, como digo, tenga pues el software instalado, ¿de acuerdo? Y para eso pues tienes que firmar de manera electrónica, ¿de acuerdo? De manera electrónica, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para que usted tenga idea a qué se refiere esto. Bueno, ¿por qué digitalizar? Bueno, más allá de la teoría que yo te pueda mostrar acá, ¿no? Elimina extravío de documentos, que permite acceso rápido y fácil de la información, almacenar información en múltiples formatos electrónicos. Yo les cuento un caso, por ejemplo, ¿ya? Hablemos, hablemos de uno de los sistemas que creo yo realmente son importantes o han sido de gran ayuda a esta institución. Ustedes saben que es que, pues obviamente, digamos, pues el tema de las boletas de pago, ¿no? Pues básicamente te las imprime la empresa de manera física, tú la firmas y pues básicamente te lo entrega. ¿De acuerdo? En este caso, esta institución Senati es un aporte, en realidad considero muy bueno. Ha creado, ¿no? El tema de recibo digital, donde los miles de colaboradores que tiene acá podemos tener acceso a nuestras boletas de pago digital y se ahorra el tema de estar imprimiendo, que buscando al colaborador para que firme, toma tu cargo y etcétera. No, simplemente acá está toda tu información de recibos, contratos inclusive y demás documentos que creen importantes. Listo, ya está. Obviamente, esto cuesta implementarlo. Claro que cuesta, tiene un costo, porque es un software, ¿de acuerdo? Es un software, pero recomendable en empresas que tengan gran cantidad de trabajadores. Porque, por ejemplo, eres una MIPE, tienes 5 trabajadores y vas a implementar recibo digital, por ejemplo, para colocar sus boletas, pues, ¿qué te digo, no? Como que no lo veo tan rentable, o sea, no lo veo tan beneficioso para la empresa, ¿no? Así que mejor pues lo sigo haciendo de manera física. Pero en cambio, si es una empresa que tiene 100 colaboradores arriba y que están en varios lugares, ahí sí se vuelve necesario y se vuelve eficiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ver dónde se podría aplicar y sacar un beneficio-costo, ¿no? Es decir, ¿me conviene implementarlo o no me conviene? Beneficio-costo. Básicamente es eso. ¿De acuerdo? Entonces, más allá pues de lo que yo te mencione, ¿por qué digitalizar? Ya he visto un ejemplo claro, ¿no? De que digitalizar los documentos, la información, te permite efectivamente eliminar el extravío, ¿sí o no? Porque ahí no se va a perder, pues. ¿Mm? Ahí no se va a perder. Acceso rápido, por supuesto, ya vieron que desde acá se accede, ¿no? Permite almacenar información en múltiples formatos, ya lo vieron. Acceso o controla el acceso a la información, claro, a través de una contraseña. Mejora los tiempos de acceso, por supuesto. Permite simultaneidad, es decir, varios usuarios a la vez pueden entrar, sí. Protege la información, claro. Agiliza el servicio, por supuesto. En este caso habla a los ciudadanos, pero en este caso, diremos, agiliza el servicio a sus empleados, a sus colaboradores, ¿no? Permite una fácil distribución de documentos, por supuesto. Protege los documentos contra la acción de agentes externos, claro que sí. Y optimice el espacio físico, porque en vez de que tengas 50, 100 archivadores en un estante en tu oficina, ¿no? Pues lo tienes en la nube. Claro que optimice el espacio físico, está más que claro, ¿no? Bueno, también se vuelve importante o necesario hablar de una norma técnica peruana que habla acerca del proceso de digitalización.
que es la norma técnica 392.030-2/2015. Esta norma técnica, pues básicamente lo que nos establece es un manual de sistemas de producción de microformas, es decir, de diferentes formatos de documentos. Bueno, aquí básicamente nos habla de manual de normas legales y reglamentarias aplicables, manual de la organización, manual de procedimientos, manual de integridad de seguridad informática y manuales de la línea central y estaciones remotas de microformas. Es decir, ese es el contenido de esta norma. Y que pues básicamente nos dice que la organización debe elaborar un manual para conseguir un certificado de idoneidad técnica de su sistema de producción de microformas. Microformas, como lo digo, pues básicamente son los documentos. Y aquí ampliamos un poco más la información, ¿no? Nos dice que, bueno, hablando del proceso de digitalización de esta norma, nos dice que la digitalización es una herramienta muy útil dentro de un sistema de gestión documental, ¿no? Para llevar a cabo la digitalización es necesario realizar un estudio previo. Es lo que yo les decía, que si nosotros, por ejemplo, implementar un sistema de gestión documental, eh, básicamente lo primero que tengo que hacer es hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Realmente me conviene implementar este sistema de gestión documental? Hay que evaluar, ¿no? Entonces, para eso, pues básicamente uno dice, hay que hacer un estudio previo para saber qué es lo que queremos digitalizar, porque no todas las empresas son iguales, ¿no? Porque no todas las empresas generan los mismos tipos de documentos. Para saber también, además, cómo lo vamos a digitalizar y para qué vamos a digitalizar. Entonces, antes de implementar un sistema de gestión documental, pues asegúrate de responder estas preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Bien, pues básicamente lo que nos permite esta norma o nos da como un resumen es que, por ejemplo, la firma manuscrita, pues básicamente va a ser ahora una firma digital a través de la digitalización, ¿no? Documento en papel va a ser una microforma, ya sea un PDF, ya sea UCB, ya sea en la nube, ¿no? Un archivo físico va a ser un microarchivo. Domicilio habitual, pues hablamos ahora de un domicilio electrónico. La notificación en papel, pues ahora con la digitalización va a ser una notificación electrónica. Cargo con sello, pues ahora va a ser un cargo electrónico, que puede ser un correo como respuesta. Notarios, pues ahora hablemos de fedatarios informáticos, ¿no? Más o menos nos dice cuáles son los cambios que se van a hacer. Y pues básicamente, hablando de proceso, uno de los procesos, digamos, de digitalización que nos comenta acá es el tema de la recepción, ¿no? Recepción. Recepción y cotejo de la documentación, identificación, expurgo y foliación, ¿no? Entonces, hablemos de la foliación específicamente. Es muy común que cuando nosotros querramos presentar un expediente, en el sector público sobre todo, te dice que tiene que venir foliado, ¿sí o no? Y la foliación, para que usted sepa, es de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, en la parte superior derecha. Aquí como pueden ver, ¿no? De atrás hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro. Esa es la foliación. ¿De acuerdo? Y claro está que la foliación te permite, pues, que alteren los documentos y todo el tema. ¿Cuál es, ya, una vez que tú, digamos, recepcionas los documentos, que estamos hablando del proceso de digitalización ya en etapas? Primero, recepción, de acuerdo a la norma técnica. Como dices, el primer paso de este proceso es recepcionar. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a cotejar los documentos, vas a identificar, vas a ver cuál vas a eliminar a lo mejor y vas a foliar. Ese es el primer paso. Luego nos habla de que tenemos que preparar los documentos, ¿no? En esta fase dice se deben realizar fundamentalmente esas dos tareas: limpiar los documentos, eh, básicamente quitar grapas, desdoblar los documentos, separar los documentos, ¿no? Ordenarlos por expedientes, por tamaños, por características, por ítems, por la clasificación que usted tenga en su empresa. Hay que preparar los documentos.
Ese es el segundo paso, nos dice. Es decir, estamos hablando, repito, ¿en qué consiste el proceso de digitalización para la norma técnica peruana? Básicamente consiste, uno, recepción, dos, preparación de documentos, que lo explicamos, tres, proceso de digitalización. Entonces, una vez que ya tienes preparados, ¿no?, los documentos, el siguiente paso es proceso de digitalización. Aquí, pues, básicamente ya viene el tema de escaneo de documentos, ¿no? Aquí también tienes que ver cómo vas a tratar las imágenes, ¿de acuerdo? Blanco y negro, a color, en PNG, en JPG, dependiendo, ¿no? Dependiendo el tipo de sistema de gestión documental que ustedes puedan tener. Tres o cuatro en este caso, según la norma técnica acerca del proceso de digitalización, nos habla de la reintegración, ¿no? En este caso, nos habla de un posible rearmado de la documentación, por si, digamos, faltó alguna información o se folió mal por error, reingreso de folios que se digitalizaron en un escáner diferente, dejar la documentación en el mismo estado como se entregó en la recepción, ¿no? Básicamente eso es reintegrar, como que reordenar o verificar que no existan errores. El siguiente paso, según la norma técnica, en este proceso de digitalización nos habla de indización de los documentos. ¿Qué es la indización? Pues encontramos varios aspectos. Primero, la indización manual. ¿Y qué quiere decir esto? Que una vez que la imagen ha sido procesada, se sacan los términos clave, ¿no?, por los que luego va a ser recuperado el documento. Es decir, que debemos nosotros tener como un manual aparte para poder decir nosotros, eh, aquí es como que nuestro resumen o nuestro índice, por eso es indización, ¿no? Crear un índice de carpetas, de subtítulos, de subtemas, que nos permita básicamente recuperar alguna información rápidamente o tenerla mejor ordenada. Segundo punto de la indización, captura de índices de forma automática, ¿no? Muy importante. Luego, marcadores. Dice, solo en el caso de que la imagen se encuentre en formato PDF, este sistema te permite poner marcadores a las palabras para que las requiera recuperar en el documento. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar, pues, para digitalizar? Pues PDF, ¿no?, OMR, IMR, ISR o código de barras con BSR. Entonces hay diversas tecnologías que podamos nosotros aprovechar. La más comunes, obviamente, y más utilizadas es el PDF. ¿Qué más en esta parte de procesos de digitalización? Pues en ese entonces, bueno, se hablaba de CDs, ¿no? Hoy en día en realidad ya no existe eso, sino más bien se habla de servidores, ¿no?, para almacenar gran cantidad de información y de, digamos, información en la nube. ¿Qué más? Consideraciones de seguridad y conservación de las microformas. Bueno, aspectos a tener en cuenta según esta norma técnica peruana, ¿no? En este caso relacionadas a la protección de los documentos, teniendo como referencia el medio ambiente. Pues básicamente hay que protegerlo, pues va contra el fuego, contra el agua, contra el ruido, humos, vibraciones, control de acceso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué características de seguridad, digamos, debe tener, en este caso, nuestro sistema de gestión documental? Un buen cableado eléctrico como recomendación, un cableado de datos, protección de puesta a tierra si fuera necesario, protección de campos, electromagnéticos, protección de seguridad UPS, baterías, llave de acceso y seguridad, de tal manera que la información donde la tengamos se encuentre segura, ¿no?, se encuentre bien custodiada, que no vaya a pasar un incendio por un incorrecto cableado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y bueno, los niveles de humedad adecuados nos dice entre un 15 y 50% de humedad y de un 18 a 20 grados centígrados de temperatura. Es lo que normalmente se recomienda. Como externo dice nunca inferior al 15% ni superior al 20%. Bueno, el soporte, algunas recomendaciones, ¿no? Fotografía blanco y negro entre 15 y 20 centígrados, en este caso de temperatura, 30 y 35% de humedad. Las fotografías a color, ¿no? De 10 a 18 centígrados de temperatura.
y de 25 a 35 grados de humedad. Las microformas también tienen su temperatura y su humedad a tener en cuenta, ¿no? Entonces, mínimos y máximos que se deberían considerar para el almacenamiento de los documentos. Claro está que aquí ya estamos hablando de archivos centrales, ¿no? De archivos ya de gestión, como lo vimos en la primera clase. Gobierno digital, ¿no? Algo que pues obviamente nosotros hemos empezado inclusive hablando de eso, ¿no? La preocupación, digamos, de crear un gobierno digital por los estados, ¿no? Por los gobiernos, llamémoslo así, en realidad pues sí, sí existe, ¿no? Sí existe. Muchas veces no se hace de manera pues como quisiéramos porque también falta de recursos es una opción, pero básicamente se va avanzando de manera muy lenta, ¿no? De manera muy lenta. Son pocas las instituciones que realmente pues han avanzado, ¿no? Y para eso se requiere también inversión, y no solamente una inversión inicial, sino también un mantenimiento continuo, ¿no? Porque para mantener un sistema de almacenamiento de datos continuo, pues quiere mantenimiento, quiere un departamento de informática, de seguridad, ¿no? Para que pues pueda funcionar correctamente. Bueno, según la OCDE básicamente viene a ser la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos dice que el gobierno digital es el uso de las tecnologías digitales que existen, ¿no? Para la modernización de los gobiernos con la finalidad de crear valor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del INEI, Redatán, ¿está creando valor a partir de las tecnologías digitales? Claro que sí. En el caso de CISEX, a partir de la información que nos brinda con Power BI, ¿está creando valor? Sí. ¿Está utilizando las tecnologías digitales? Sí, a eso se refiere. Que casos como esos deben repetirse o deben multiplicarse. Entonces, pues básicamente eso es gobierno digital. Entonces, en ese sentido, se busca formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia de gobierno digital para acercar, digamos, el Estado al ciudadano, porque eso es lo que se busca. Y para eso existe lo que es importante también ustedes que conozcan, si van a trabajar en el sector público, a lo mejor no, que también es válido, que conozcan que existe el CEPLAN. El CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Que es como el plan madre del país, es como el plan principal del país, es como que ahí están establecidos los objetivos, las estrategias de un país, de lo que se quiere lograr en un largo plazo. Y se supone que a partir de ese plan, de acuerdo, donde están establecidas estrategias, objetivos para el país, es a partir de ahí donde deben trabajar los gobiernos locales. Es decir, cada acción, cada acción que hace, por ejemplo, una municipalidad, debe contribuir o debe estar alineada al CEPLAN. Claro, está que hay niveles, ¿no? Está el CEPLAN, están los planes sectoriales, está el plan de desarrollo regional concertado, están los planes locales, ¿no? Y ahí viene ya el PEI, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, el PAC, ¿de acuerdo? Entonces, hay niveles, pero para que entiendan que la idea y el objetivo es que cada acción, cada obra, para que lo entiendan, o servicio que ejecuta una municipalidad, tiene y debe estar alineada al CEPLAN. ¿Y saben cuál es el problema? Todo lo contrario. Porque en general, donde yo he estado, la autoridad principal, que es el alcalde o gobernador regional, no se preocupa por eso. En la mayoría de casos. No mide ese plan, no trabaja en un nivel de concordancia, sino a lo que le salga, al champazo. Y por más que quieras dar soluciones, no hacen caso. Y muchas veces te toca renunciar, ¿no sabes que no me haces caso? Bueno, ya está.
Entonces, ese es el gran problema del país, que las autoridades que ganan no tienen ni idea de lo que es el CEPLAN, no tienen ni idea de la planeación que se tiene que hacer para que cada sol que se gaste contribuya al logro de los objetivos del país. Y ese es uno, no digo quizás que sea el problema principal, ¿no? Pero es uno de los problemas, ¿de acuerdo? Es uno de los problemas. Que hay gente que cree que gobernar es otra cosa y no es. Ese es uno de los problemas. Entonces, por eso es que justamente existen estos planes, en este caso orientados a un gobierno digital también, obviamente. Entonces, bueno, para que más o menos usted tenga idea de lo que es el CEPLAN, ¿correcto? Muy bien. Según la PCM, pues la presidencia del Consejo de Ministros, pues el gobierno digital también le da su definición, el uso integral de las tecnologías en las entidades públicas como el objeto de lograr un Estado digital, ¿no? Para ofrecer mejores servicios, mejores trámites, eficiencia, simplificación, comunicación, transparencia, acceso a la información, como ya lo hemos visto. Por tal motivo, en este caso, el SEGDIE, que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es más, ¿no? El Ejecutivo tiene exclusivamente una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Que es básicamente la que se encarga de impulsar los procesos de transformación digital en las entidades de la administración pública, principalmente, obviamente, en el Ejecutivo. Bueno, para eso, pues, para afianzar el tema de la tecnología en el Estado, se han creado, pues, como ya vimos, las leyes que hemos mencionado, pero también algunas resoluciones ministeriales como la 087 en el 2019 de la PCM, ¿no? Donde en esta resolución se establece las disposiciones para el Comité de Gobierno Digital. Es decir, miren lo que dice el artículo 1, ¿no? Cada entidad de la administración pública debe constituir un comité de gobierno digital conformado como mínimo por el titular de la entidad, líder de gobierno digital, responsable del área de informática, responsable del área de recursos humanos, responsable del área de atención al ciudadano, oficial de seguridad de la información, responsable del área legal y responsable del área de planificación o de quien haga sus veces. Dice, el titular de entidad puede incorporar a otros miembros que considere necesario, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que existen los mecanismos. El tema es que en muchos de los casos, digamos, no se cumple, ya sea por desconocimiento o porque simplemente pues no se quiere hacer. Y muchas veces también hay que ser consciente, este tipo de mejoras no se hacen por la falta de presupuesto. Hay que ser también conscientes en esa parte, porque también lo he visto de cerca, a veces se quieren hacer mejoras y lamentablemente se tienen que priorizar, se tienen que descartar porque el presupuesto también no alcanza. Entonces, bueno, en esta imagen, pues básicamente lo que podemos ver es las características y lo que se busca con un gobierno digital y sobre todo con el comité de gobierno digital, ¿no? Básicamente, pues este comité tiene que dirigir, tiene que evaluar, comunicar y supervisar. Dirigir a través de las acciones establecidas en el plan estratégico institucional, en el plan operativo y en el tema del plan de gestión documental. Evaluar, pues básicamente a través de necesidades, riesgos y oportunidades, ¿no? Luego, pues se tiene que coordinar con el sistema de gestión de seguridad informática para poder, de cierto modo, validar las acciones de gobierno digital que se quieran implementar. Claro está que esto se tiene que comunicar, ¿no? Se tiene que comunicar a través de informes, reuniones. Y por último, supervisar, monitorear, hacer seguimiento si se está cumpliendo o no con el plan de gobierno digital. Bueno, ¿quiénes conforman el gobierno digital? Ya lo vimos, ahí hay una imagen representativa. Aquí como dato adicional, ¿no? El líder de gobierno digital es la persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, planes y acciones para desplegar la transformación digital y el desarrollo del gobierno digital en la entidad. ¿Qué más tenemos por acá? Algunas actividades que debe tener el líder del gobierno digital, que pues básicamente es una persona que debe tener experiencia,
que debe haber participado en proyectos de gobierno digital, conocer sobre metodologías, ¿no? Dice, ¿qué logrará, con qué se logrará, ¿no? Con el modelo de gestión documental? Pues para eso también existe otra ley, ¿no? La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, mediante resolución de Secretaría de Gobierno Digital número 001-2007. Y pues básicamente esta ley de modernización digital, de modernización de gestión del Estado, ¿no? También lo que busca básicamente es mejorar los servicios, ¿no? A través de las tecnologías de hoy en día. Bueno, nos habla que básicamente está compuesta por dos ejes, ¿no? 10 requisitos y 4 procesos. En este caso, pues hablamos de recepción de documentos y emisión de certificados y firmas digitales, ¿no? Hablamos de despacho entre entidades, oficinas entre entidades, archivos, procesos archivísticos y series documentales. Bueno, y para un poco ir contextualizando todo esto, vamos viendo alguna casuística y estudios de caso en la gestión de documentos electrónicos. Bien, eh, tenemos número 1, implementación de un sistema de gestión documental en el sector salud. ¿Cuál es el desafío? Nos dice, un hospital enfrentaba dificultades en la gestión y acceso rápido a historias clínicas de pacientes debido a un sistema basado en papel, lo cual retrasaba la atención y aumentaba el riesgo de errores. Solución. La implementación de un sistema electrónico de gestión documental permitió digitalizar las historias clínicas, facilitando el acceso inmediato a la información por parte del personal médico, mejorando la calidad de la atención al paciente y asegurando la confidencialidad de los datos. Resultado, una mejora en la eficiencia del personal médico, reducción en los tiempos de espera para los pacientes y una notable disminución en los errores de documentación. Uno de los principales aspectos en los que debe mejorar cualquier organización es el tiempo, ¿de acuerdo? Es el tiempo, porque el tiempo representa un costo. Mientras más tiempo te demores en atender a un usuario, a un cliente, básicamente gastando, estás gastando recursos. Ahora, si nosotros nos preocupamos por tener un sistema de gestión documental que nos permite una mayor rapidez en el servicio, ese tiempo va a ser menor. Por lo tanto, la productividad, ¿no?, de mis colaboradores o de mi empresa en general va a ser mayor. Es decir, vamos a producir más en menor tiempo y con menores costos. Y ahí es donde se va a ver mejoras en eficiencia del personal. Yo como recomendación les doy que donde vayan, pues traten de ver pequeños detalles y cómo pueden reducir el tiempo, porque al reducir el tiempo vas a reducir costos principalmente. Y si reduces costos, vas a ser más eficiente y vas a ser más productivo. ¿De acuerdo? Regla número 1, como profesional, si queremos ir destacando. Lo podemos implementar podemos hacer esa reducción del tiempo a través de la implementación de un sistema de gestión documental, claro. Para eso tendríamos que revisar los procesos y qué podríamos reducir, qué podríamos eliminar, qué actividades no agregan valor para sacar del proceso. Es ahí y solo así como podríamos nosotros convertir a esa empresa donde estemos que tenga una mayor productividad. Y usted obviamente se convertirá de a pocos en un especialista, que eso es justamente lo que se busca, ¿no? Como profesionales, como profesionistas. Convertirnos especialistas. Yo antes tenía una idea que decía que hay que convertirse especialista en algo, solo en algo. No, no, no. Ahora he cambiado esa perspectiva. Debemos ser especialistas en realidad en varios campos. ¿De acuerdo? En varios campos. Es necesario hoy en día, debemos ser versátiles. ¿Correcto? Así que muy bien. Entonces, de mi parte, pues ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima, en la próxima sesión, en la próxima clase. Y pues muchas gracias. No sé si hay alguna consulta por acá por el chat o pregunta, comentario.
Power BI cuando les preguntaba por la imagen de Cisen, ¿no? Gracias, Cristian Miranda, muchas gracias. Power BI, exactamente. Entonces, de mi parte, jóvenes, ha sido pues para mí un gusto estar aquí compartiendo con ustedes algunos tips, algunos consejos, en este caso sobre gestión documental que les pueda servir para seguir adquiriendo mayores habilidades. Muchas y permiso, ¿no? Recuerden que pues las consultas mayormente para mantener el orden es por el chat. Listo, entonces, muchas gracias. Le doy el pase a Naireli. Hasta luego.